un poco caricaturescos. De día eran muy científicos y de noche iban a la tenida y se comunicaban con el más allá. Y el fenómeno es internacional. Es internacional. En Francia, en la misma época. Eso sí, la relación con el compromiso político... yo no es muy clara. No estoy seguro. Hemos insistido en su espiritismo, y con razón, y es muy importante, pero él nunca olvidó ni San Francisco, ni los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, y mucho menos los evangelios. Y por eso él, a diferencia de muchos liberales, no tendrá ningún problema, ningún escrúpulo en tenderle la mano a los católicos y a la Iglesia. Claramente laico siempre fue también. Sí, además. Con todo esto, lo cual sí. Yo quisiera que llegáramos al momento en que Madero decide ya el estallido de la revolución y él toma las armas. Bien, la primera efemérides del año revolucionario se ubica en octubre con la promulgación del Plan de San Luis, que es el llamado. Es la toma de decisión de que no hubo respeto a la ley, entonces se convoca al 20 de noviembre a las 6 de la tarde a levantarse. Da la hora, armas, ¿verdad? Da la hora. Las poblaciones más aisladas lo podrían hacer antes para coincidir todos. Él pensaba tal vez que al unísono todo el país se iba a levantar en armas. No fue así, pero sí hubo desde luego un buen eco. Estamos ya en el periodo 20 de noviembre, 25 de mayo. No vamos a hacer cronologías. ¿Por qué se derrumba tan rápido el régimen que había durado tanto tiempo? Y yo no creo que se haya derrumbado el régimen. Yo creo que don Porfirio, que habíamos visto como un viejo chocho o un poco gaga, en un momento dado quizá bajó el choque de esa revelación a la cual no podía creer, porque él sí despreció al niñito Madero. Y cuando vio esto, la movilización de las tropas norteamericanas a lo largo de la frontera, eso es central. La llegada de los buques de guerras en el Golfo de Tampico, el viejo patriota que siempre tuvo la obsesión de que Estados Unidos hay que poblar el norte, hay que construir los ferrocarriles porque Estados Unidos nos va a quitar los 4 estados fronterizos, pues en ese momento, como algunos reyes de Francia, de buena manera, para evitar lo peor o el desastre, abdican. Y Madero va, en el momento de la renuncia, va a decir que él estaría más orgulloso del triunfo en las urnas que el triunfo de la revolución. Y tenía razón, claro, porque todas las revoluciones son cruentas, y aún la maderista. La revolución encabezada por este hombre extraordinario, en un momento dado, entran sus huestes a Torreón y asesinan a mansalva a cientos de chinos en uno de los actos de xenofobia y de exterminio más vergonzosos de la historia de México. Apuntemos simplemente los hechos fundamentales de ese periodo para llegar a los 15 meses del gobierno de Madero. La relación con Zapata es uno de los puntos centrales porque León de la Barra busca el desarme, la entrega de armamento de los grupos que se habían levantado. Zapata se niega y empieza a hostilizar militarmente al que será posteriormente el Ejército Libertador del Sur. Finalmente, Madero llega al poder. Y empieza allí una etapa de 15 meses, noviembre de 11 a febrero del 13, que muchos historiadores, a través de muchos años, han desdeñado como la etapa más inocente y más torpe de Madero. El gran Madero fue el Madero líder, dicen ellos. El Madero que acaudilló y que catalizó el cambio democrático, pero en el momento de llegar al poder no supo qué hacer. Está la leyenda del Madero inocente, torpe, inexperto, sentimental, romántico. ¿Qué piensas de esa versión, Jean? Es una ilusión a posteriori. Claro. Porque el desastre de la historia de México en el siglo XX es la contrarrevolución, es el golpe
reísta, huertista, porfirista, que destruye a Madero. Y la derrota de Madero sirve, curiosamente, de argumento para decir, es la prueba de que era incapaz. Madero fue un gobernante congruente con lo que pensaba y no podía llegar al poder y hacer lo contrario de lo que había predicado. Por eso hubo libertad de prensa y nunca reprimió a la prensa, y fue una prensa muy hostil hacia él, pero su congruencia lo hizo respetarla. Pero vamos mucho más allá con los logros. ¿Qué me dicen ustedes de otros aspectos? Detengámonos en el aspecto político. Es la edad de oro, muy breve, sí, pero es la edad de oro del sindicalismo mexicano. El sindicalismo mexicano jamás volvió a tener una libertad semejante. Muy importantes. Libertad sindical. Libertad sindical, y el gobierno no interviene, el gobierno no pretende ni comprar líderes, ni armar una central única como se hará después. Ni usar al movimiento obrero. Ni usar. Y por el desastre de la guerra con Zapata, que no fue provocada por Madero, sino por, en parte, Victoriano Huerta, el general que casi puso una trampa en la cual pudieron morir tanto Zapata como Madero. Y Zapata se quedó con la idea de que Madero lo había traicionado y le había puesto una trampa. Bueno, hubo varias rebeliones, ¿no? Orozco, Félix Díaz, y en fin, algunas otras rebeliones después. Reyes, naturalmente Reyes. Y claro, cuando los apresa a Félix Díaz y a Reyes, los que suspiran por el antiguo régimen dicen, pues no los fusila, ¿no? Pero en vez de fusilarlos, los manda a Lecumberri. Es decir, es un hombre que piensa en el orden civil. En una democracia no puedes considerar al adversario como un enemigo que hay que exterminar. Esa es la lección de Madero. Liberan a Reyes, liberan a Díaz, de las dos prisiones en las que estaban. Félix Díaz. Se van hacia el centro y la Ciudadela. En Palacio Nacional se controla la situación. Felipe Ángeles no está en la Ciudad de México, viene de lejos, viene de Querétaro, no llega a tiempo. Y la trágica anécdota de la manera en que se supone que Madero nombró a Victoriano Huerta jefe de la guarnición, le dicen, bueno, es que es un dipsómano, y alguien dice, bueno, el general Grant también, y sin embargo tenía su caja de whisky ahí junto. Bueno, pues nombramos a Huerta y le mandamos un coñac o algo así. Entonces, bueno, pues ahí estuvo la perdición. Es un acontecimiento mayor, es una tragedia, porque va a permitir una contrarrevolución, una militarización del país, y va a abrir las compuertas a la guerra civil y a la revolución en grande. Buscamos muchas veces la explicación de esto en el mal gobierno de Madero, en el fracaso de Madero, en la moderación exagerada de Madero. Incluso en la resistencia a ese cuartelazo, porque es un golpe de Estado clásico de un puñado de militares, terriblemente traidores. Bernardo Reyes, la verdad, es un personaje que no entiendo. Nunca fue capaz, pudiendo llegar a ser presidente de la República, de oponerse a la voluntad del presidente, y dos veces... De Porfirio. De Porfirio. Y dos veces intenta un cuartelazo contra Madero, quien le perdona la vida. Bueno, el accidente es el siguiente. El leal comandante de la Plaza de México respeta la ley, 3 veces les intima a los rebeldes que está frente a Palacio, Bernardo Reyes, de rendirse. Y a la tercera disparan, y es cuando muere Bernardo Reyes. Tenemos a la mitad de nuestra población